esta oportunidad desarrollando los temas de dieléctricos, un examen atómico y los dieléctricos y la ley de Gauss. Para este tema haremos referencias a lo aprendido en otras sesiones de clase, por lo cual pues pido su atención. Haremos una pequeña introducción, porque hasta el momento hemos estudiado el capacitor como un elemento del circuito en condiciones cuando éste está conectado a una batería y cuando está desconectado de ella. Mayoritariamente se ha estudiado en los casos en donde está desconectado. Así podemos hacer una pequeña introducción y recordatorio del mismo de la siguiente manera. En el caso de los capacitores, cargados y desconectados de la batería, aprendimos en cierta medida a calcular la capacitancia y a determinar su campo eléctrico y también su potencial. Es de esa forma entonces que podemos plantear que para este tema es necesario estudiarlos desde el punto de vista cuando no tienen dieléctrico y cuando tienen dieléctrico. Así, con dieléctrico, un capacitor con sin dieléctrico lo planteamos de la siguiente manera. Imaginémonos un capacitor de placas paralelas con sus dos terminales A y B, puntos de conexión, cargados, su respectiva carga positiva en una de las placas y su respectiva carga negativa en la otra. Simbolizado de esta manera. ¿Qué produce esta diferencia de cargas en las placas? Produce lo que es un campo eléctrico, que como todos ya sabemos va de positivo a negativo. También recordar que el campo eléctrico es una unidad, es una magnitud vectorial. ¿Qué aprendimos de esto? Aprendimos de que la capacitancia de este elemento del circuito capacitor depende de su forma de construcción, de su geometría y de los materiales. Por lo tanto, definimos un parámetro propio de él que le llamábamos capacitancia, el cual se define así: epsilon sub 0 por el área dividido por la separación entre las placas. En este caso, este sería D. Y este tendría un área 1, un área. Lo que nos connota la única dependencia de la capacitancia de la forma constructiva del capacitor. Aparte de eso, también aprendimos a calcular lo que es el campo eléctrico, utilizando la ley de Gauss, que en forma resumida, considerando el modelo ideal de un capacitor de placas paralelas sin dispersión en los bordes y con un campo totalmente uniforme, podemos denotar que el campo eléctrico en su interior es igual a la distribución de carga superficial dividido por epsilon sub 0. Y de una manera similar, con lo ya aprendido, llegamos a determinar que la diferencia de potencial en los extremos, en este caso estaría aquí, en los extremos de este capacitor, pues se denotaba como el campo eléctrico multiplicado por la distancia de separación entre las placas. Vean entonces cómo estas fórmulas, después de hacer todos aquellos ejercicios
que se planteaban en temas anteriores, ahora empiezan a cobrar sentido en la descripción del elemento del circuito que conocemos como capacitor. Pero recuerde que hablamos de un capacitor de placas paralelas sin material eléctrico entre ellas. En el caso B, podemos hablar entonces de un capacitor de placas paralelas con dieléctrico. Para lo cual, volvemos a dibujar el capacitor de placas paralelas con una carga más Q, una carga menos Q, sus puntos de conexión, el campo eléctrico que se produce en su interior, al cual llamamos E sub 0, y además ahora introducimos lo que es un material dieléctrico. Recuerden, el material dieléctrico es un aislante. Así que podemos agregar acá el material dieléctrico. Con una constante K. No hay que olvidar la geometría que esto tiene, y es que la separación de las placas siempre se mantiene como D y el área igual, de acuerdo a las mismas condiciones que se han planteado acá. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, por la observación, la experimentación y por contenidos desarrollados anteriormente, se ha logrado establecer de que la introducción del dieléctrico completamente, bueno, con solo que introduzca el dieléctrico entre las placas, genera ciertas modificaciones a ciertos parámetros que podría tener el capacitor sin dieléctrico. Y de esta manera entonces que se llega a establecer de que la capacitancia se ve modificada por la introducción de este dieléctrico. ¿En qué medida? En medida de un factor K por la capacitancia original. ¿Qué otro factor se modifica? El campo eléctrico se ve modificado por un factor K, pero en este caso para disminuir el valor del campo eléctrico original. Recuerde que estamos hablando de un capacitor cargado y desconectado de la batería. Y para terminar, la diferencia de potencial en los extremos del capacitor se ve modificada también, de acuerdo al original, por un factor K. Y esas son las condiciones con las que hemos estado trabajando en los capacitores. En este caso, vuelvo a recordar, la condición es un capacitor de placas paralelas ideal, con carga y desconectado de la batería. Y esto viene a ser una forma preliminar de cómo poder calcular sus parámetros bajo estas condiciones. Una vez que hemos establecido esto y hemos podido de alguna manera entender de que el dieléctrico al introducirse en un capacitor modifica ciertos parámetros, entonces estamos listos para poder analizar el dieléctrico y hacerle un pequeño examen atómico, que correspondería a nuestro primer tema. Dieléctrico, un examen atómico. Bien, en este punto entonces es necesario definir de que el dieléctrico
es igual a un aislante. Es igual a un aislante. Y este material dieléctrico puede ser A, un material polar, como las moléculas que tienen momentos dipolares permanentes. Momentos dipolares permanentes. ¿Como quién podría ser eso? Como el agua. ¿Y por qué hace referencia a los momentos dipolares? Recuerden que en aquel tiempo en donde definíamos lo que era un dipolo como constituido por dos cargas de igual valor, pero signos diferentes y separados a una distancia d, era un modelo para poder describir a este tipo de moléculas, los cuales en presente formaban un dipolo eléctrico. Y se decía en aquel entonces la importancia que esto tenía. Y que este dipolo tenía asociado un vector que se llamaba momento dipolar eléctrico, que era un vector que siempre iba de la carga negativa a la carga positiva. Así pues, entonces, hacemos referencia a que uno de los materiales que se podrían utilizar como material, como dieléctrico en capacitores, pueden ser los materiales polares, como puede ser el agua, entre muchos otros ejemplos, que tienen la característica de que tienen momentos dipolares permanentes. Momentos dipolares permanentes. ¿Cómo es eso? Bueno, imaginémonos acá, pues, pequeñas moléculas de agua, un dipolo, este más menos, este menos más, y aquí hagamos esta otra aquí, y esta será más o menos. Que resulta de que a estas moléculas yo le aplico un campo eléctrico, el cual voy a dibujar de esta manera. ¿Qué le ocurre a estas moléculas? Como pueden ver, está conformada por pequeños dipolos, que como ya habíamos mencionado antes, tienen momentos dipolares. Aquí tenemos uno, aquí podemos tener otro, y aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. ¿Qué ocurre si les aplicamos un campo eléctrico? Pues se van a alinear con el campo eléctrico de acuerdo con las leyes que ya estudiamos. En este caso, podríamos tener que este iría para acá, más o menos, este otro se movería así, y este otro haría una pequeña rotación así. ¿Por qué nos orientamos así? Recuerden que las cargas positivas van en dirección del campo y las cargas negativas van en dirección contraria al campo eléctrico externo. Y lo tendríamos de esta manera. Sin embargo, las moléculas, ciertos autores plantean de que no están completamente alineadas porque estas están en constante agitación térmica. Sin embargo, al intensificar el campo eléctrico y disminuir la temperatura, puede lograrse un mejor alineamiento de estas moléculas con el campo externo al cual son sometidos. Ahora, el otro tipo de materiales son los no polares. ¿Y cuáles son estos? Son aquellas moléculas
que carecen o no tienen momento dipolar. Momento dipolar eléctrico. Sin embargo, puede adquirirse por inducción. En presencia de un campo eléctrico. Bien, entonces aquí tenemos el otro tipo de materiales que se pueden utilizar como aislante en un capacitor. ¿Y cómo serían estos? ¿Cómo serían estos? De la siguiente manera. Tenemos un material dieléctrico, al cual pues tiene ciertas moléculas, ¿verdad? En esta situación podemos decir que el campo eléctrico externo aplicado es igual a 0. Por lo tanto, se están en su forma natural. Luego, pues, aplicamos un campo eléctrico a este material y lo vamos a aplicar en este sentido. Con lo que se inducirá a las moléculas no polares una pequeña separación de cargas que va a simular un pequeño dipolo. Así pues, entonces podemos decir que estas se verán más o menos así. ¿A dónde va el positivo y a dónde va el negativo? Recuerden, las cargas positivas del lado positivo van en el sentido del campo. Así que este sería positivo, positivo, positivo y positivo. Y las negativas van en sentido contrario al campo. Sería negativo, negativo, negativo y negativo. Aquí tenemos de que el campo externo es diferente de 0. Es diferente de 0. Aquí existe un campo eléctrico y se induce momentos dipolares. A las moléculas. De esa manera. Ahora, ¿qué se logra apreciar de este material eléctrico que está sometido a un campo eléctrico externo? Que se están produciendo se están orientando las cargas positivas a un lado y las cargas negativas a otro. Pero en la superficie del material dieléctrico se observa de la siguiente manera. Si nos enfocamos en la superficie, entonces vamos a tener cargas negativas aquí. Bueno, voy a exagerarlo acá. Que para nuestro caso serán Q', que conoceremos entonces como cargas superficiales netas inducidas. Y aquí tendremos una carga positiva y aquí tendremos una carga neta superficial inducida negativa. Y esto, pues, en presencia de un campo eléctrico en esta dirección. Este sería el primer concepto que deberíamos de entender. Un campo eléctrico, un dieléctrico sometido a un campo eléctrico externo, produce en la superficie pequeñas cargas inducidas.
en el dieléctrico. Pero ojo, eso no quiere decir que el dieléctrico adquiera nueva carga. Recuerde que se le induce, el material se polariza y el proceso de polarización habla de que en la superficie habrá carga positiva y en esta superficie habrá carga negativa por efecto del campo eléctrico externo. Al desaparecer el campo eléctrico externo, el material vuelve a su normalidad. ¿Por qué? Porque es un material no polar. No tiene momentos dipolares permanentes como lo puede tener el agua, entre otros materiales parecidos a él. Eso es lo primero que debemos de entender. Entonces, este material eléctrico tiene características de que su carga neta sigue siendo cero y que las cargas inducidas aparecen sí y solo si hay campo eléctrico externo. ¿Qué más podemos decir? Bueno, si ustedes se fijan, el campo eléctrico produce en la superficie cargas inducidas positivas y negativas. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, esta diferencia de cargas puede producir entonces un pequeño campo que le vamos a llamar E', que es contrario al campo externo que les está dando origen. Aquí está, este aquí. Eso entonces quiere decir que tiene que existir un campo eléctrico resultante. Que lo vamos a dibujar acá, que le vamos a llamar E. Y de todo este análisis entonces podemos decir que el campo eléctrico resultante va a ser igual a el campo eléctrico externo, que este le vamos a poner externo, más el campo eléctrico interno que se opone a él. Ahora, no se confunda con la ecuación. Esta ecuación es vectorial. Pero lo que en realidad estamos denotando acá con la figura es que el campo eléctrico externo y el campo eléctrico inducido tienen direcciones contrarias. Esta ecuación al final se convierte en una resta, ¿verdad? Pero vectorialmente se escribe así, dado que la resta es una consecuencia de la suma. Así que lo escribimos de esa manera. También hay que tomar en cuenta de que a raíz de este pequeño cambio inducido que se contrapone al externo que le da lugar, es la razón por la cual el campo eléctrico resultante es igual al campo eléctrico que se tenía originalmente entre el valor K. Y en consecuencia, la diferencia de potencial en los extremos, si existiera, es igual a la diferencia de potencial inicial menos este mismo factor K. Ahora, ¿cómo va esta lógica? Introduzco un material aislante en un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo polariza. En la superficie del material eléctrico se produce una diferencia de carga positiva y negativa conforme a la teoría que ya vimos. Este internamente produce un campo eléctrico que se opone al que le da origen y en consecuencia da lugar a un campo eléctrico resultante. Recuerde, esto es una suma vectorial. Pero el diagrama me está diciendo que esta suma vectorial, en definitivas cuentas, es una resta de la magnitud del campo eléctrico externo menos el que resulta en el interior del dieléctrico o el campo eléctrico que inducimos. Y esta es una de las explicaciones por la cual entonces el campo eléctrico resultante es básicamente el campo eléctrico externo reducido por un factor K. Y en consecuencia, el potencial, la diferencia de potencial, como el potencial inicial menos un factor K. ¿Verdad? Aquí todo esto está conectado. En conclusión,
Podríamos decir que si colocamos un dieléctrico en un campo eléctrico, aparecen cargas superficiales inducidas que tienden a deshabilitar al campo eléctrico original. Dentro del dieléctrico. Esa vendría a ser la conclusión. Pero no pierda el escenario que estamos analizando. Vuelvo a repetir, es el caso de un capacitor cargado y con dieléctrico. Esa es la condición. Bien, no sé si hay preguntas acá. ¿No hay preguntas hasta el momento? Todo claro, ingeniero. Bueno, continuemos entonces con el siguiente tema, que es el 4.7, que habla sobre los dieléctricos y la ley de Gauss. En la primera sección, 4.6, o el primer tema que desarrollamos, pues básicamente hacíamos un planteamiento de cómo un capacitor de placas paralelas sin dieléctrico podía modificar algunos de sus parámetros introduciendo material dieléctrico. Entre ellos, pues, su valor de capacitancia, desde el punto de vista del parámetro que lo define. Y en consecuencia, también de otros como es el campo eléctrico o el potencial que tiene acumulado que se puede medir entre sus placas. Con el tema de 4.7, los dieléctricos y la ley de Gauss, vamos a tratar de hacer unos pequeños cálculos relativos a eso. Así que apliquemos la ley de Gauss a un capacitor de placas paralelas lleno de material dieléctrico con constante caso. Esto va a ser nuestro modelo, el modelo que vamos a utilizar. Pero como siempre, aquí se presentan dos casos. Vamos a poner el caso A y sería un capacitor sin dieléctrico. Entonces,
Dibujamos el capacitor de placas paralelas con sus respectivos contactos que posee una carga más Q menos Q. Todos sabemos, bueno, y tiene una separación de placas D y un área A. Todos sabemos hasta este momento que bajo estas condiciones se produce un campo eléctrico que se puede describir utilizando líneas de campo, que irían de más a menos. Y lo voy a hacer así un poquito así. A este campo lo podemos denotar como, bueno, E sub 0. Como el campo que se produce al interior de un capacitor de placas paralelas cuando no existe diélectrico. Ahora, me interesa saber el valor del campo que se está produciendo al interior, para lo cual puedo utilizar una superficie gaussiana de esta manera. En donde usted puede observar que el único lugar donde existe campo eléctrico es entre las placas y que el vector normal a esta superficie interior tiene la misma dirección del vector campo eléctrico. ¿Por qué mencionamos esto? Recordamos entonces a Gauss. En cuanto dice que epsilon sub 0 por la integral de superficie cerrada del producto punto E punto de A es igual a la carga encerrada. Bien, entonces, si usted se fija, la carga que encierra la superficie gaussiana es Q. Es la carga en la placa del capacitor, a la cual le vamos a llamar carga libre. La carga libre. Y es justamente esto que tenemos aquí. Podemos observar de que este es un producto punto, pero como el vector normal en relación al área y el vector campo eléctrico tienen la misma dirección, entonces yo puedo escribir esto como epsilon sub 0 por A igual a Q. Como me interesa calcular el campo, bueno, este es E sub 0. Como me interesa calcular el campo, entonces lo despejo y este E sub 0 va a ser igual a ¿qué? A la carga sobre epsilon sub 0 por A. Ahora planteemos el caso B. El caso B. Sería nuevamente un capacitor de placas paralelas con su respectiva carga, la carga libre más Q, aquí menos Q, puntos de conexión, el campo eléctrico que se genera al interior del capacitor, que le llamamos E sub 0, ahí está, e introducimos lo que es un material dieléctrico. En este caso, el material dieléctrico llena todo el espacio entre las placas, pero yo lo voy a hacer un poquito separadito para los efectos que vamos a ver a continuación. Más o menos.
Como ya dijimos antes, al introducir un material dieléctrico en el espacio de un campo eléctrico externo, se producen cargas inducidas, superficiales inducidas, a las cuales voy a llamar, aquí voy a colocar como menos. Y esta será una carga Q'. Y acá se produce una positiva, a la cual voy a llamar más Q'. Esto, como también ya denotamos, produce un campo eléctrico que va de más a menos, un campo eléctrico inducido, que va de más a menos al interior del material dieléctrico. Sin embargo, al final hay un campo eléctrico resultante, al que le vamos a llamar E. Y este es nuestro escenario. Este escenario nos tiene que servir para identificar varias cosas. Primero, la carga que contiene la placa del capacitor la vamos a conocer como carga libre. La carga que se induce en la superficie del dieléctrico como carga inducida, carga superficial neta inducida. Y la diferencia entre el campo externo menos el campo que se induce al interior del dieléctrico me va a dar el valor del campo eléctrico resultante. Así que si aplicamos Gauss, ¿qué dice Gauss? Dice que epsilon sub 0 por la integral de superficie cerrada de E punto TA, son vectores, ¿verdad? Va a ser igual a la carga encerrada. Pero ¿quién será la carga encerrada? Y eso va a depender de nuestra superficie, nuestra superficie gaussiana. Vamos a ver si podemos utilizar este. Para lo cual vamos a utilizar, entonces, este tiene un color diferente, este de aquí. Nuestra superficie gaussiana, en donde podemos darnos cuenta que el campo nuevamente solo existe entre las placas, por lo tanto, nuestro vector normal está en esta dirección. Y el vector resultante va hacia abajo, por lo tanto, los dos van en la misma dirección. Aparte de eso, que si lo colocamos así, nos damos cuenta de que la carga que encierra la superficie gaussiana es igual a la carga libre menos la superficie, la carga inducida. Sería así, menos Q'. Luego, esta expresión la podemos denotar como E por A, y este es igual a Q menos Q'. De donde podemos despejar E, el valor del campo, la magnitud del campo, igual a Q menos Q' sobre epsilon sub 0 por A. Desarrollando esa expresión todavía un poco más, llegamos a establecer de que el campo va a ser igual a Q sobre epsilon sub 0 por A menos Q' menos entre dividido por epsilon sub 0 por A. Pero también hay que recordar que E es igual al campo externo reducido por un factor KE. Reducido por un factor KE. Implica entonces de que E va a ser igual a Q sobre KE, y el valor de KE que tenemos acá era epsilon sub 0 por A. Entonces,
Si metemos esta expresión en esta otra, tenemos de que es la carga es igual a K por epsilon sub 0 por A igual a esto. En donde usted puede observar, hay varias cosas que se pueden simplificar, quedándome al final la carga dividida por KE y aquí Q y aquí Q', así es. De donde yo puedo encontrar entonces una expresión para la carga inducida, despejando Q', con lo que voy a tener que va a ser igual a Q menos Q por K. Q por K. Siendo esto entonces igual a Q1 menos 1 sobre K. Esta expresión es importante porque si ustedes se dan cuenta, me dice en cierta medida de que la carga libre siempre es mayor a la carga inducida. Y esa es una de las razones por la cual, bueno, el campo eléctrico resultante va para abajo. También está diciendo de que en ausencia de un material dieléctrico representado por K, la carga inducida es igual a 0. ¿Y cómo así? Si el factor K es igual a 1, es porque no existe material dieléctrico entre las placas del capacitor. Y sería 1 menos 1, 0. La carga inducida es igual a 0. ¿Verdad? Así que ahora lleguemos a una expresión general para la ley de Gauss para estas situaciones de capacitores con dieléctrico. La ley de Gauss queda entonces de la siguiente manera. Habíamos escrito que era igual a epsilon sub 0 por la integral de superficie cerrada de punto de A igual a Q menos Q'. Pero ya teníamos una expresión para Q'. Así que esto será igual a esto. A Q menos, que es igual a Q', es igual a esto. Jóvenes, ¿me están siguiendo? Disculpe, ingeniero, pero se desconectó de la llamada un rato. Ah, bueno, ¿y en qué parte nos quedamos? Desde que escribió lo de la ley de Gauss
queda entonces y solo escribió la primera parte. Bueno, entonces retomemos desde ahí. Decíamos entonces que ya habíamos conseguido una expresión para lo que era la carga inducida, la carga superficial inducida en el dieléctrico. Y para eso habíamos utilizado la ley de Gauss previamente. Y llegábamos a esta expresión. Una vez conocida lo que era la carga inducida, entonces podemos sustituirlo a la expresión de Gauss que habíamos encontrado antes, que es esta, para ver cómo quedaba la ley de Gauss para estas situaciones. Así que solo sustituimos el valor de Q' por el valor que encontramos, que en este caso utilicé este. Y de aquí se observaba que las cargas libres se cancelaban, Q menos Q se cancelaba, y menos por menos me daba más y me quedaba este factor positivo, llegando a esta expresión. Y de aquí podría despejar KE como constante al otro lado de la ecuación y llegaba a esto. Entonces, esta es la expresión de la ley de Gauss para un capacitor con un dieléctrico, en donde puede denotarse que el E, es el campo resultante. ¿Cuál campo resultante? Bueno, no sé si lo logran ver. Es este campo de aquí, que es igual a la suma del campo eléctrico sin dieléctrico menos el campo eléctrico que se induce en el dieléctrico. Y tiene cierto sentido porque si multiplican KE por E, lo que obtenemos es eso, que sería nuevamente el valor, el vector campo eléctrico cuando el capacitor no tiene dieléctrico. Lo que me está denotando entonces es que el campo eléctrico se reduce en un factor KE. Y otra cosa importante es que observen que esta ecuación de Gauss hace uso de la carga libre, no de la carga inducida. Y hay que tener cuidado en esos dos aspectos. Este es el vector resultante y este es el valor de la carga libre. De eso es de lo que hay que tener cuidado en el uso de esta expresión. Bien, para comprender mejor esto, pues hagamos un pequeño ejemplo. Hagamos un pequeño ejemplo utilizando estas expresiones que hemos determinado. Problema. Un capacitor de placas paralelas. Este símbolo significa paralelas. Tiene un área de 115 centímetros cuadrados, una distancia de separación de 1.24 centímetros, un espacio de material dieléctrico de 0.78 centímetros, una constante dieléctrica de 2.61 y una diferencia de potencial en los extremos del capacitor de 85.5 voltios. Bien, lo primero que siempre se recomienda para resolver un problema de física es hacer un pequeño esquema que nos facilite ver el todo que queremos resolver. En este caso, pues, un capacitor de placas paralelas es más o menos así. Un punto de conexión. Aquí tenemos la otra placa, su punto de conexión. El capacitor tiene carga, está cargado. Este tiene un terminal, la carga negativa aquí, y aquí tenemos menos Q.
tiene una separación de, ya conocemos el valor. ¿Qué más tenemos? Tiene un área, las placas son iguales, tiene un área que ya conocemos también. La diferencia es que este tiene en su interior un material dieléctrico. Pero este material dieléctrico no ocupa todo el espacio entre las placas. Y esto tiene un espesor B. Tiene un espesor B. Y esa es la dificultad que tiene este problema. ¿Cuál? Hemos trabajado capacitores y siempre se ha establecido dentro de nuestro modelo que el material dieléctrico ocupa todo el espacio entre las placas, el 100%. Y con base a eso hemos encontrado expresiones. Pero ¿qué tiene de particular este caso? Y es importante que sepan ustedes. Y es que el dieléctrico no ocupa todo el espacio. Entonces, ¿qué valor de capacitancia tendrá el capacitor? ¿Cuál será la diferencia de potencial? ¿Cómo quedará el campo eléctrico? Y eso es lo que hace interesante este caso en particular. Regresemos por acá. Bien. También no olvidemos de que las placas del capacitor, al estar cargadas, producen un campo eléctrico, al que le llamamos E sub 0. Y también no hay que olvidar de que un dieléctrico en presencia de un campo eléctrico o inmerso dentro de un campo eléctrico, este se polariza. Y vamos a hacer aquí la carga positiva y la carga negativa. En este lado tenemos menos Q' y en este lado tenemos más Q', que simbolizan las cargas superficiales netas inducidas. Y recuerden que la carga que tiene la placa del capacitor es lo que vamos a llamar como carga libre. Muy bien, entonces resolvamos la primera pregunta del problema. Y es, ¿cuál es el valor de la capacitancia sin dieléctrico? ¿Cuál es el valor de la capacitancia sin dieléctrico? Entonces, imaginémonos ese capacitor, solo que todavía no se ha metido en material dieléctrico. Quiere decir que es justamente como empezamos a estudiar a este elemento. El capacitor sin dieléctrico sabemos que tiene una capacitancia que voy a denominar como C sub 0 igual a epsilon sub 0 por el área entre la distancia de separación entre las placas. Si usted sustituye esto, va a obtener que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 por el área que tiene que convertirla, bueno, un solo, vamos a poner el valor, tiene que convertir el área que está a 115 centímetros cuadrados de tal manera, y la distancia entre las placas que es de 0.78 centímetros. Si hace este cálculo con los debidos cuidados de las unidades, porque ya vieron que el área está en centímetros cuadrados y D está en centímetros normales, ese valor le va a dar aproximadamente de 8.21 por 10 a la menos 12 faradios. Pero con prefijos de ingeniería serían 0.21 picofaradios. Yo creo que con esta formulita no tenemos ningún problema. ¿Cuál es la única condición que debemos tener para aplicarla? Primero, que el capacitor sea de placas paralelas. Y segundo, que no tenga material dieléctrico, que tenga aire entre las placas. ¿Verdad? Así que continuamos. B. La carga libre entre las placas.
la carga libre entre las placas. Y entonces nos estamos refiriendo a la carga que tienen las placas del capacitor. Y ya todos sabemos de que eso es igual a el valor de capacitancia del elemento multiplicado por la diferencia de potencial. Pero ¿por qué pongo C sub 0 y B sub 0? La capacitancia sin dieléctrico y el valor de diferencia de potencial que tiene el capacitor sin dieléctrico. Le va a dar entonces el valor de la carga libre que tiene acumulada la placa. Al realizar este cálculo, entonces, llegamos a que la carga es igual a 7.02 por 10 a la menos 10 coulombs, que en prefijos, utilizando prefijos de ingeniería, me daría 702 pico coulombs. Pico coulombs. C. El campo eléctrico entre las placas. ¿Cómo determinamos eso? Bueno, después de aplicar Gauss, como ya vimos anteriormente, podemos llegar a una expresión en donde el campo eléctrico sin dieléctrico va a ser igual a la carga entre epsilon sub 0 por el área. Pero como ya sabemos, la carga la puedo definir también como sigma entre A. Y esto entre epsilon sub 0 por el área. Y esto sería igual entonces a sigma entre A, entre epsilon sub 0. Pero usted me va a decir, sí, pero no conozco la densidad de carga superficial. Y tal vez no la necesita saber, porque aquí conocemos ya quién es Q, la carga libre, el área ya la tenemos porque me va a dar el problema, y epsilon sub 0 ya sabemos que es una constante que vale 8.85 por 10 a la menos. Sería una expresión un poco más compacta, pero es bueno que la consideren si se da el caso. De todas formas, usted puede ver que tenemos que llegar al mismo resultado. Al evaluar, ya sea una o la otra, me va a dar un valor de la magnitud del vector campo eléctrico que va a ser igual a 6.897.6 volts por metro, que expresados con prefijos sería de 6.90, vamos a ver, 6.90 kilovolts por metro. Ojo, que lo que estoy calculando son magnitudes. D. ¿Cómo calculamos el campo eléctrico en la lámina? E. En la lámina dieléctrica. Bueno, lo que tenemos que hacer ahí entonces es aplicar Gauss. ¿Y qué es lo que me dice Gauss? Es igual a epsilon sub 0 por la integral de superficie cerrada de E punto de A. Esto multiplicado por la carga encerrada. Pero entonces, ¿a dónde me conviene establecer la superficie gaussiana? Bueno, la superficie gaussiana, en este caso, me convendría plantearla aquí abajo. Aquí abajo. Y al hacerlo así, entonces, perdón, aquí me falta un factor KE. Falta un factor KE. El punto de A igual a 1.
Pero entonces, puedo aplicar la superficie gaussiana de este lado, abarcando entonces la carga inducida positiva con la carga libre negativa. Pero como lo que se utiliza aquí es únicamente la carga libre de la placa, y yo estoy utilizando la de abajo, esta de acá, note también que la superficie gaussiana también va a tener un vector normal contrario al vector campo eléctrico. Por lo tanto, al final, esto le queda como epsilon sub 0 cae, menos epsilon sub 0 cae por E, por A, igual a menos Q. A menos Q. En donde el campo eléctrico, la magnitud, va a ser igual a Q sobre cae epsilon sub 0 por el A. Epsilon sub 0 por el A. Bien, voy a continuar de este lado. En donde usted puede darse cuenta, de alguna manera, de que esta parte de aquí básicamente es el campo eléctrico sin dieléctrico. Aquí está. Ah, no, este es el capacitor. ¿Dónde está el campo eléctrico? Aquí está. Esto. Es este. ¿Cero? Q entre epsilon sub 0 por A. Es básicamente esto. Por lo que se podría escribir de que el campo va a ser igual a epsilon sub 0 dividido por K. Y si usted hace esta operación, ya que lo conocemos todos, conocemos el valor del campo que es de 6.897 voltios por metro, y conocemos el valor de KE, que es igual a 2.61. Entonces, debería de llegar a un resultado igual a 2.642.7 voltios por metro. Que utilizando prefijos sería igual a 2.64 kilovoltios por metro. No sé si hay preguntas hasta acá. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Adelante. No sé si estaré mal respecto a lo que veo, pero dice que la carga sub 0, el C sub 0, perdón, C sub 0 es igual a 8.21 por 10 a la menos 12. Sí. Y eso se supone que es 8.21 picofaradios. Bueno, pues 1 por 10 a la menos 12 es el valor del prefijo. Ok. Y en la carga, de ahí en la parte B, en la carga dice que es 7.2 por 10 a la menos 10. A la menos 10. Pero también son picocoulombs. Así es. Si tú mueves este punto decimal 2 espacios a la derecha, es como que pusieras 702 por 10 a la menos 2. Oh, no me había fijado en el punto. Sí, aquí hay un punto, aquí. Que si tú lo mueves 2 espacios, es como que pusieras 702 por 10 a la menos 2. Entonces, el menos 2 con el menos 10 hace menos 12. Y queda 702 picocoulombs. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien. Continuamos entonces con el literal E. Que lo que me pide es la diferencia de potencial entre las placas. La diferencia de potencial entre las placas con dieléctrico. Con dieléctrico. Bien, ¿a qué viene esto? Originalmente, el capacitor sin dieléctrico tiene esta diferencia de potencial, que es de 85.5 voltios, originalmente.
introducir el material dieléctrico, obviamente que esa diferencia de potencial tendría que bajar, por lo que hemos visto antes. Pero hay una pequeña particularidad, y es que el material dieléctrico no ocupa todo el espacio entre las placas. Entonces no lo podemos aplicar como lo hacíamos antes, que sí ocupaba todo el espacio del material dieléctrico. Ahora solamente es una porción. Así que tenemos que calcular la diferencia de potencial. Aquí había dos opciones. Una era partir de la nada para determinarlo, pero en la sesión anterior se les planteó cómo calcular el potencial, la diferencia de potencial en un capacitor de placas paralelas. Y ahí se llegó a establecer que esa diferencia de potencial era igual a la integral de por dl, de más a menos. Recuerden que la expresión original del potencial era un producto escalar del campo punto dl y era negativo. Pero en la sesión anterior se llega a determinar de esta forma. Si se fijan, ya es un producto punto, porque ya está listo para un capacitor de placas paralelas, ¿verdad? Y así que para ahorrar un poco de espacio voy a utilizar esta expresión. ¿Y qué me dice esta expresión? Primero, que como es un capacitor de placas paralelas, el campo eléctrico resultante va a ser constante. Por lo tanto, puedo sacar E. Y aquí me quedaría por la integral de dl. Pero ¿qué observamos? Hay espacios sin dieléctrico y está el espacio que ocupa el dieléctrico. Y donde sea que yo coloque este material dieléctrico, el espacio libre siempre tendrá el mismo valor, es decir, D menos B. Es decir, el espacio entre las placas menos el espesor del dieléctrico. Y eso me va a dar entonces, me va a facilitar poder calcular el potencial debido a los espacios donde no existe material dieléctrico. Si usted se recordará, aquí lo tenemos, el campo eléctrico de un capacitor de placas paralelas es igual, o bueno, el potencial de un capacitor con placas paralelas sin dieléctrico lo habíamos determinado como que era el valor del campo multiplicado por la distancia de separación, ¿verdad? Pero ahora lo vamos a focalizar en partes. Vamos a calcular el campo, el potencial debido a los espacios de aire y el debido al dieléctrico, bajo esa misma idea. Así que vamos a poner que la diferencia de potencial después va a ser igual a, fíjese bien que el campo eléctrico es constante. El campo eléctrico es constante. Y el campo eléctrico que está en el espacio con aire es igual a E sub 0. Es igual a E sub 0. Pero el espacio donde está ese campo eléctrico es igual a la distancia entre las placas menos B. Sería D menos B. Esto más el potencial que va a haber acá, que va a ser el campo en el interior del dieléctrico, el campo resultante por B, que es el espesor de este. Es decir, dicho en otras palabras, esta integral se tiene que desglosar en tres integrales. Una debida a la parte superior, a la parte interior y a la parte que está más abajo. Pero lo que se ha hecho es unir esta con esta y luego con esta. Sumar ese potencial acá. Y el resultado que tenemos es este. Como todos esos valores los tenemos, entonces podemos evaluar. Todos esos valores son conocidos y podemos evaluar. Por ejemplo, el valor de lo hemos calculado y está por aquí. Y el valor de E sub 0 lo tenemos aquí. El valor de B lo tenemos aquí y el valor de D lo tenemos aquí. Hay que tener cuidado con las unidades. Y si hacemos bien los cálculos, tiene que darle un valor de 52.3 volts.
52.3 voltios, que es coherente con lo que esperamos. ¿Por qué? Porque ya por todos es conocido de que si tenemos un capacitor cargado, desconectado de la batería, y tiene una diferencia de potencial inicial, al introducir un material eléctrico, este potencial tiene que caer para poder compensar el aumento de capacitancia del mismo. ¿Verdad? Es lógico. Pero la particularidad de este problema es que ese potencial ya no cae en un si este dieléctrico ocupara completamente el espacio, entonces solo tendría que dividir 85.5 entre el valor de KE, 2.61, ¿verdad? Y le daría un valor superior a ese, a 52.3. Pero no es el caso, porque el dieléctrico no ocupa completamente el espacio, sino que solo ocupa una porción. Lo mismo ocurriría con la capacitancia final. Vamos a ver dónde la planteamos aquí, para no borrar todo esto. La capacitancia final, ¿a qué va a ser igual? Por definición, esa es igual a la carga entre la diferencia de potencial. ¿Pero cuál carga? La carga libre. Recuerde que el capacitor está desconectado de la batería. La carga es la misma antes y después de introducir el dieléctrico. Y el potencial, la diferencia de potencial, bueno, aquí lo calculé, 52.3. Si yo hago esta división, entonces me va a dar que la capacitancia se modifica al introducir el material eléctrico a un valor de 1.34 por 10 a la menos 11 faradios, que utilizando prefijos va a ser igual a 13.4 picofaradios. 13.4 picofaradios. ¿Y cuánto era inicialmente? 8.21. 8.21 picofaradios. Al introducir ese segmento de eléctrico que no ocupa todo el espacio entre las placas, aumenta a 13.4. A 13.4. Pero, ¿cuánto aumentaría si ocupara todo el espacio? Bueno, esa es una tarea para ustedes, hacer ese pequeño cálculo. Pero este ejercicio es importante que lo comprendan y entiendan inclusive hasta el cálculo de la diferencia de potencial y la forma como se ha planteado. Recuerden que esa integral de L hace alusión a la integral de aquí, más de aquí, más de aquí. Y cada segmento se ve afectado por un valor de campo diferente. Donde no hay dieléctrico es sub 0. Donde está el dieléctrico, el campo resultante. Y así. No sé si hay preguntas. Disculpe, ¿podría volver a explicar el literal E? Bueno, esta expresión que se me pide calcular la diferencia de potencial en los extremos del capacitor, que sería este, inicialmente sin capacitor, medía 85.5 voltios, pero no había capacitor, no había dieléctrico. Pero después se introduce y te pide calcular la nueva diferencia de potencial. Vuelvo a hacer alusión a lo que ya vieron. Se ha visto que un capacitor de placas paralelas, al cual se le introduce un capacitor, la capacitancia aumenta. Y a costo de eso, entonces el potencial disminuye. Pero recuerden, en un modelo en donde el capacitor está desconectado de la batería. Y se los he insistido bastante, ese modelo. Entonces, la capacitancia tiene que aumentar y este valor tiene que disminuir. Pero ya no podemos aplicar la fórmula que hemos visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos decir que el potencial al final es B sub 0 entre KE? Porque el dieléctrico no ocupa todo el espacio entre las placas, como puede verse en el dibujo. Solo ocupa una fracción del espacio.
¿Habrá incremento de capacitancia? Sí, pero no al 100%, como que se ocupara el 100% del espacio. ¿Habrá disminución de diferencia de potencial? Sí, porque se aumenta la capacitancia, tiene que bajar la diferencia de potencial. Pero no lo va a hacer conforme al 100% como aplicarle dividir por KE. No, no lo va a hacer así. Entonces tenemos que calcular el potencial en las diferentes partes. Ahora, me refiero a esta ecuación porque esta ecuación fue la que ustedes utilizaron en la clase anterior. Recuerden que la definición de diferencia de potencial es el negativo de la integral de E punto de L, ¿verdad? Y ahí depende de dónde va a ir. ¿Correcto? Pero ya entrando en forma para poder facilitar el cálculo en esto de los capacitores, hay una parte en donde le dice, bueno, la fórmula que vieron antes, en este caso se puede aplicar así. Yo lo estoy aplicando así por simplicidad. Por simplicidad. B, la diferencia de potencial, cuando vamos de positivo a negativo, es igual a E punto D. Y si se fijan, ya no tiene ni connotación vectorial. Pero vuelvo a repetir, tiene que leer ese tema o recordar la definición de diferencia de potencial y la razón por la cual se utiliza esto. Eso se planteó en la clase anterior. Y a partir de aquí, entonces, me doy cuenta que el campo eléctrico, como es un capacitor de placas paralelas, el campo eléctrico es uniforme. Por lo tanto, lo puedo sacar del integral. Al sacar del integral, solo me queda el recorrido que hago, que hace el diferencial de él. Y luego regreso acá. Aquí tendría que multiplicar el campo eléctrico por este espesor para tener esta diferencia de potencial. ¿Se está entendiendo eso? Sí. Porque acuérdense que es de placas paralelas. Y eso lo habíamos definido que era el campo eléctrico por el espesor por donde pasaba. Así que sería el campo eléctrico por este más. ¿Qué campo hay acá? Ah, el campo resultante. Por el espesor B. Más el campo eléctrico, aquí no hay nada. Es un 0 por este espesor. Pero este espesor más este espesor es igual a la diferencia de D menos D. Donde quiera que yo ponga el eléctrico, siempre va a ser D menos D. Siempre va a existir el mismo espesor. ¿Se entiende eso? Sí. Y por eso llegamos a esta expresión. ¿De qué depende esta expresión? Del valor de B. Del valor de B. Podemos modificar B y obtener, si este es el espesor del eléctrico, si modificamos esto, modificamos este valor, y entonces modificamos este otro valor. Bueno, este valor también se modifica. Entonces, para nuestro caso, en donde B vale, el espesor vale 0.78, que es menor a 1.24, que es D, la diferencia de potencial en los extremos de ese capacitor con el eléctrico y medio de ese espesor es de 52.3. ¿Cuál hubiera sido si ocupara todo el espacio? 85.5 entre 2.61, que sería BO entre KE. Si ocupara todo el espacio, pero no lo ocupa. Y eso es lo que hace importante este ejercicio. Y lo hace importante también que lo entienda. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, solo era la duda esa y también en el literal D, ¿verdad? Que el signo negativo se toma porque el ángulo que forma es de 180. Es correcto, de ahí viene. Por eso les recalqueo. En este caso, la superficie gaussiana se toma abajo, tomando lo que es la carga libre negativa y la inducida positiva. ¿Verdad? Pero esta relación ya sabemos que termina, solo se toma la carga libre. En este caso, como es la de abajo, es menos Q. Es menos Q. Y como este es un producto punto vectorial, el campo va para abajo y la normal de la superficie va para arriba. Así que 180 grados me da este otro signo negativo. Los signos se van y me queda esto. Y habría habido una diferencia si la superficie se hubiera tomado arriba. No. Te invito a que lo hagas. Tienes que llegar a lo mismo.
tiene que llegar a lo mismo. De hecho, ya antes lo habíamos planteado así por aquí. Vamos a ver, KE. De hecho, esta expresión puede salir de ahí, solo que ahí no había dieléctrico. Pero si agarras esto, siempre se va a tomar la carga positiva. Y el vector normal va a ir en dirección del campo. Siempre te va a quedar positivo. Bien, ¿alguna otra pregunta?